Le damos la bienvenida a este webinar en donde estaremos compartiendo junto con Marco y Sergio Tras el Sendero del Hombre. Y gracias por recibir la invitación, gracias por recibir esta nueva entrega que la vamos a hacer a través de un webinar, porque queremos compartir un contenido específico y este contenido tiene que ver con paternidad, emociones, crianza y masculinidad. Muchos hombres en estos momentos nos estamos tomando las redes sociales precisamente para hablar de masculinidad, porque nos hemos dado cuenta que el papel o el rol del hombre ha estado dejándose a un lado, no porque la mujer se lo proponga, sino porque nosotros los hombres hemos venido perdiendo ese lugar. Por eso este webinar está dirigido a varones, a hombres que tengan conflicto con su padre, a mujeres que tengan hijos varones, a mujeres que quieran conocer más sobre la esencia, las emociones, la forma de pensar de los hombres. Y por eso nos hemos convocado, ya llevamos exactamente, estamos a 2 semanas junto con Sergio y Marco, trayendo cada domingo un tema para poder avanzar en ese tema de la masculinidad madura. Le doy la bienvenida a Marco, a Sergio, para que nos presentemos y sobre todo a aquellas personas que no nos conocen, que es la primera vez que nos ven, que es la primera vez que nos escuchan. Y me gustaría empezar por Marco para que se presente. Marco, bienvenido. Sí, gracias Alexander, gracias Sergio por estar aquí presente también, gracias a todos y a todas los que están. Yo soy Marco Antonio Rivera, psicólogo con varias especialidades en psicoterapia gestal, en hipnosis, en constelaciones familiares, coaching humanista, etcétera, etcétera. Sí, me dedico a ello de sol a foco, de gallo a grillo, dicen, y acá andamos en Mexicali, Baja California. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Sergio. Pues un placer, gracias Alexander. Marco, un placer estar con todas y todos ustedes. Yo soy papá de 6 hijos. Además, estudié algunas cosas, pero mis hijos han sido mis principales maestros. Soy sociólogo, soy psicoterapeuta familiar y de pareja. Soy catedrático universitario aquí en la Universidad Juárez del estado de Durango. Vivo aquí en Durango. Y bueno, pues mis causas principales son reposicionar la figura del padre en nuestra sociedad y promover rituales de iniciación masculina entre los jóvenes, que es parte de lo que nos trae el día de hoy en este webinar. Un placer estar con todas y todos ustedes. Gracias, Alexander. Gracias, Sergio. Y quien les habla, Alexander, también psicólogo de profesión, pedagogo y con formación en coaching y constelaciones familiares y otras especialidades. Gracias por estar presente, gracias a todos los amigos, amigas, a los familiares que hoy de una manera amable convocaron a otros hombres. Estamos también haciendo manada, haciendo tribu y por supuesto saludamos a todos aquellos hombres que nos han venido acompañando desde el año pasado con el programa Entre la Fuerza y el Poder, y muchas gracias nuevamente por recibir la invitación de seguir andando en manada, de saber qué es eso de ser hombre, porque el solo hecho de que hayamos nacido con pene y testículos no significa que eso realmente sea ser hombre. Y por eso hoy vamos a estar haciendo una entrega y les quiero compartir el contenido de lo que hoy vamos a estar viendo para que se puedan hacer una idea y a través del chat pueden hacer las diferentes preguntas. Hoy el contenido de esta hora es conflicto con el padre, qué está pasando con la educación de los hijos varones y el riesgo, encontrar nuestro lugar de hombres o padres sin violencia, encontrar un ritual llamado Tras el Sendero del Hombre, que es recuperar los rituales de iniciación en contra de los pseudo rituales, una opción diferente para encontrar el camino del hombre y por supuesto hacer una oferta del programa
que es lo que queremos solo para varones, solo para hombres, pero que sería muy interesante que las mujeres que no han sido fieles seguidoras todos los domingos y realmente tomando conciencia de lo que nos pasa a los hombres, de lo que pasó con su padre, de lo que pasó con sus hermanos o abuelos, y esto hace parte de lo que hemos venido haciendo a nivel de cultura. Entonces, queremos empezar con esta primera parte del contenido y para eso quiero invitar que Sergio nos colabore porque es nuestro sociólogo del equipo. Gracias. Sergio es el que ha venido de cierta manera recogiendo, investigando, es columnista para varios periódicos. ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Cuántos hombres mueren en relación con la mujer, Sergio? Y bueno, este justamente es uno de los datos más impactantes porque acá en México, pero yo creo que no es nada más en México, sino en todos nuestros países de América Latina, compartimos esta realidad de que entre los 0 y los 15 años, generalmente hombres y mujeres morimos por igual, mueren por igual, es lo que dicen las estadísticas. Pero exactamente en la adolescencia y la primera juventud, entre los 15 y los 29 años de edad, mueren casi 4 hombres por cada mujer que muere. Incluso el INEGI, que es el Instituto de Estadística de nuestro país de México, ha acuñado un concepto que se llama la tasa de sobremortalidad masculina, para dar cuenta de este fenómeno que desde luego impacta de manera muy negativa en nuestras sociedades, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de los hogares monoparentales dirigidos por una mujer que también está creciendo exponencialmente y llega ya casi a un 30% en Durango y en México. Es decir, casi una tercera parte de los hogares en nuestros países están dirigidos ya por una mujer sola y es un hogar en donde antes hubo un hombre. Entonces, es una situación difícil. Y por otro lado, tenemos el serio conflicto que tiene que ver con la población privada de su libertad, las personas que están en la cárcel. Es un dato que con muy poca frecuencia, 37% de la población que está privada de su libertad en las cárceles de nuestro país, pero yo me atrevería a decir que también en otros países latinos, cerca del 97% son varones y generalmente son varones jóvenes. Entonces, las cárceles y los panteones están llenos de hombres y de hombres jóvenes que no debieran de estar ahí y que debieran de estar construyendo una familia, estudiando, haciendo un proyecto de emprendedor, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la realidad, ¿no? Que nos anima a estar trabajando en este tema de construir una manera diferente de ser hombre. Sergio, aquí en Colombia se llegó al 40% de mujeres que son cabeza de familia, que son cabeza de hogar. Obviamente, pues por razones de guerra, ¿no? Que hemos vivido, pasado en Colombia, pero aparte de eso también porque se incrementó la tasa de adolescentes siendo padres y madres. Entonces, también aquí en Colombia la cifra puede llegar un poquitico más alto por esos dos indicadores. Sí. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Y hemos venido diciendo por qué pasa esto. Y las respuestas pueden ser obvias. Y pueden ser obvias desde el mismo momento en que decimos que la figura del hombre no está. Lo que pasa es que esos que no están fue porque no tuvieron hombres que los acompañaran en su camino. Y esos hombres eran los encargados en las diferentes comunidades, de hacer los rituales de iniciación.
Pero estos rituales de iniciación no pasó en la mayoría de nosotros. Tuvimos fue pseudo rituales que más adelante Sergio nos va a acompañar y hacer la diferencia cuando un hombre pasa por un ritual de iniciación y cuando pasa por un ritual, un pseudo ritual. Entonces, lo que queremos con este webinar y lo que queremos es que hoy comprendan cuáles son los rituales de iniciación adecuados para los hombres en la época de hoy, ¿sí? Porque antes en Facebook nos decían que estábamos nombrando rituales, pero que eran rituales de la Edad Media. No, hoy van a saber cuál es la diferencia entre un ritual y un pseudo ritual y por eso es importante que se quede en este webinar. También hoy vamos a mirar qué errores estamos cometiendo como hombres, en especial con nuestros hijos varones, sea el papá o sea la mamá. Por eso es importante el webinar de hoy y este Facebook Live, porque hoy se van a dar cuenta de qué errores estamos cometiendo y saber si realmente los hombres que nos acompañan estamos actuando como hombres maduros, con una masculinidad madura, o sencillamente estamos de pronto cayendo en un micromachismo, hombres con un estilo micromachista o hombres, como hemos llamado en un programa, hombres Peter Pan, que no hemos todavía asumido nuestro rol, que no hemos asumido la diferencia de lo que hace un hombre con respecto a su vida cotidiana en su hogar, con sus padres, inclusive, porque muchos hombres también tienen que saber qué es lo que tiene que hacer con su familia de origen para poder establecer su hogar. Muchos hombres siguen estando o poniendo en primer orden su familia de origen cuando ya tienen una familia o un hogar compuesto con una esposa y unos hijos, y eso hace parte de los errores que hemos venido cometiendo como hombres. Entonces, en el día de hoy, eso es lo que queremos transmitir a través de este webinar. Y las mujeres y los hombres que nos acompañan hoy con hijos varones, si realmente ese hijo que estás formando, que estás criando, lo estás creando como un hombre pleno. O quizás lo estás criando realmente desde una educación patriarcal, que fue la que a la mayoría nos correspondió. Y aunque no crea, aunque seamos hombres y la mujer dice, pero ¿por qué los hombres critican el patriarcado si son los que se benefician del patriarcado? No, la única diferencia del patriarcado entre el hombre y la mujer es que nacimos hombres, pero las consecuencias del patriarcado, tanto para el hombre como la mujer, son las mismas. La única diferencia fue que nacimos hombres, pero las consecuencias o la forma en cómo se permeó el patriarcado fueron las mismas. Inclusive hemos dicho que a veces no solamente tenemos que amoldarnos al patriarcado, sino aparte ser hombre con los mismos hombres. Entonces, todo eso hace parte de lo que hoy vamos a estar transmitiendo y, y lo que queremos, y por eso quiero que se queden, queremos que se queden en este programa para seguir hablando de estos temas. Le doy el paso a Marco y ¿es suficiente, Marco, haber tenido papá en casa para ser un buen papá? ¿Cómo es eso? No, definitivamente no es suficiente porque a veces el papá estuvo distante, presente, ausente, con una presencia distante. A veces papá es un niño herido con muchos temas que no ha solucionado, que no ha resuelto. A veces papá tiene una mirada puesta solamente en el valor utilitario de las cosas, en la economía y está eh, muy estresado en esos temas. No es suficiente haber tenido papá en casa para nosotros ser buenos padres, pero ¿sí? Cuando un hijo varón toma a su padre, ¿sí? Por supuesto que va a ser un buen papá, porque hay un vínculo, hay una alianza, hay una lealtad, hay un hábito, hay una costumbre.
hay un legado, ¿sí? Regularmente los hombres que pisan y corren, hombres que se van y que no se quedan a la crianza de los hijos, es porque no tuvieron una buena relación con su padre. Pudieron haber tomado a mamá, sí, pero el tema de la paternidad es un legado que se va tomando y se va puliendo y se va ejerciendo. Esa es mi opinión, Alexander. Gracias, gracias, Marco. También podemos ver que muchas personas, la relación con el papá fue ausente. Entonces, para que podamos comprender, hay papás que son ausentes, es decir, que nunca estuvieron, ni en ningún momento estuvieron, pero también hubo un papá que se llamó papá distante, que es el que dice Marco, que aunque estaba físicamente, él estaba distante. O era distante, tenía una relación formal, pero de pronto también la relación fue conflictiva. O aquellas personas que gozaron de una buena paternidad, es decir, que tuvo una buena comunicación con su papá. Y en estos momentos cada uno se puede estar dando cuenta si tuvo la figura del padre distante. Y queremos resaltar aquí, y es ese hijo, como me pasó a mí, que yo sabía que mi papá vivía en la casa, pero nunca lo vi. A lo largo de los años, ¿y qué significa que nunca lo vi? Perdón. Lo que significa es que mi papá manejaba vehículo carro tanque por las carreteras de Colombia, llegaba muy tarde y madrugaba. Aunque yo sabía que dormía ahí, nunca lo vi. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un papá distante. ¿Qué es lo que va a pasar en la psique del hijo? En la psique del hijo se abrirá algo que se llama agujero, y es lo que nosotros explicamos en el Sendero del Hombre, los demonios. Se nos van metiendo los demonios. ¿Y qué significan esos demonios? Nos van diciendo en nuestra mente infantil que tuvimos un padre perverso, o que mi papá tuvo un trabajo perverso, más bien. ¿Qué significa que mi papá tuvo un trabajo perverso? Que el trabajo le quitaba todo el tiempo para que estuviera conmigo. A eso es lo que nosotros llamamos el padre distante. Entonces, muchos hijos nacemos con temores porque el papá no pudo transmitir por la cercanía, por la compañía, a través de los juegos, una masculinidad, y cuando vamos creciendo, ese padre distante va haciendo vacío en nosotros como hombres, porque cuando nos enfrentamos a la paternidad o al relacionarnos con otros hombres o al conseguir pareja, no sabemos cómo hacerlo porque quien tenía que enseñarnos era el papá, pero nuestro papá estaba distante. A eso es lo que se llama el padre distante. Entonces, por eso es importante reconciliarnos todos los que tenemos ese papá distante que nos correspondió para poder ser hombres, porque hemos dicho que los hombres se hacen con los hombres. ¿Y quiénes son los hombres en nuestra familia? Pues primero nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros tíos. Eso es algo que, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y por eso es que hemos perdido también nuestro lugar, porque nosotros no tuvimos papás que nos enseñaran la paternidad. Pero lo mismo puede pasar con aquellas personas que tuvieron el padre oscurecido. ¿Qué significa el padre oscurecido? Es aquella mujer, y por eso invitamos también mujeres, que no le permitió al hijo tomar completamente al papá. ¿Por qué? Porque posiblemente ese hombre abandonó a esa mujer en el momento del embarazo o a los pocos días de nacido. Entonces, la rabia que había entre la pareja, la mujer lo fue transmitiendo al hijo, y a partir de ahí, el hijo no pudo tomar a su papá. ¿Qué significa el padre oscurecido? Significa que muy probablemente mujeres vienen de un matriarcado, ¿sí? En donde la mujer es la que dirige, es la que forma,
y es la que tiene la fuerza en el hogar. Entonces, aquí no es patriarcado, eh, sino matriarcado. Y lo que está alrededor o lo que significa patriarcado, pues las mujeres lo excluyen. Y entre la exclusión está la figura del padre, por eso le llama padre oscurecido. Entonces, cada uno va revisando cuáles han sido los efectos, cuáles han sido los efectos de tener este padre oscurecido, porque muchos, y entre eso me incluyo yo, obviamente mi papá, por ser un papá distante y aparte de eso, pues tuvo unos comportamientos dentro del patriarcado de varias mujeres y licor y sucesivamente, pues mi mamá estaba con dolor, pero nosotros como hijos varones queríamos amar a nuestro papá, porque cuando las pocas veces que estaba era muy amoroso, muy cariñoso y era muy generoso, ¿sí? Entonces nosotros sentíamos la necesidad de tomarlo, pero como hijos varones nos sentíamos en deslealtad con el dolor, con nuestra madre. ¿Qué pasó después? Pasó después que necesitábamos esa fuerza para ir al mundo, para poder hablar en público, para poder elegir una carrera, para poder transmitir seguridad con lo que hacíamos, con las mujeres. ¿Qué pasaba en nosotros? Teníamos la figura del padre oscurecido. Y ahí es cuando nosotros los hombres tenemos que hacer un ritual de iniciación y tenemos que decirle a nuestra madre, honramos su dolor, pero también amo a mi papá, para salir de esa figura del padre oscurecido. Y muchas mujeres pueden estar pasando por esto, que no han resuelto la rabia con su papá o con la pareja de sus hijos y pueden estar transmitiendo esa figura y esas son las consecuencias con respecto a la figura del padre oscurecido. Sergio, ¿cómo estamos transmitiendo a nuestros hijos la figura del abuelo? Híjole, esta es una situación bien interesante, y que creo que da para que lo reflexionemos todas y todos quienes estamos ahorita aquí. Es bien frecuente en el consultorio encontrar con pacientes varones, jóvenes o ya más grandes, que en muchos casos está el padre ausente, es decir, no hay mucha información sobre el padre, por todo esto que acabas de decir, Alexander, pero a la hora que uno pregunta sobre el abuelo, y especialmente el abuelo paterno, ¿sí? Con muchísima frecuencia, pero bastante, yo casi que podría decir que un alto porcentaje mayoritario, no conocen mucho de la historia del abuelo, del, del papá del papá, ¿sí? Y entonces podemos decir que en nuestras sociedades tenemos mucha madre y poco padre. La historia familiar de la madre está como que muy presente, pero en el lado de los papás, la figura del abuelo está muy desdibujada. Y en ese sentido, yo lo que he ido observando es que los hijos, es decir, los niños, empiezan a preguntar por el abuelo, porque efectivamente los papás que no han tomado a su propio padre, y tomar, ¿qué significa? Honrar al padre. Es decir, reconocerlo en todas sus dificultades, reconocer que fue un hombre de su tiempo, que vivió situaciones difíciles, que también fue un niño. Entonces, a la hora que trascendemos el coraje, la rabia por su ausencia o por la violencia o por haber sido mujeriego, etcétera, ahí es donde podemos tomarlo. Pero ¿qué pasa si no lo hemos tomado? Si no lo hemos honrado, simplemente lo desaparecemos. Y es bien interesante cómo los hijos, los niños, especialmente niños y niñas, desde luego, a papá con mucha frecuencia le preguntan, oye papá, ¿y mi abuelo? ¿Quién es tu papá? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Qué hace?
Y es entonces a través de los hijos nuestros que nos damos cuenta de cómo hemos ido borrando la figura del padre y en este caso del abuelo. Y es algo que hemos estado trabajando ahora y que en esto de los rituales de iniciación, de iniciación masculina, hemos ido dándonos cuenta de cómo en nuestras sociedades tribales, es decir, en nuestras comunidades indígenas autóctonas, se tiene una veneración muy grande hacia los abuelos. No importa que hayan sido hombres analfabetos, violentos, que hayan sido muy duros en la educación, porque obviamente que han sido duros, pero hay un respeto hacia los ancianos, hacia los adultos mayores, algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Entonces, creo que lo que estamos viviendo, y lo puedo decir con muchos elementos y muchas evidencias aquí del consultorio, es que se ha desdibujado la figura del padre y obviamente la figura del abuelo. Y si desdibujamos eso, estamos cortando la energía viril masculina que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, para contrarrestar esta problemática que yo mencionaba al principio, que es dramática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están enfrentando los muchachos a una serie de situaciones que los ponen en riesgo, están perdiendo la vida, ¿sí? De manera muy dramática en accidentes, en sobredosis, en riñas, en accidentes por consumo de alcohol, etcétera, que se están muriendo, o bien están en la cárcel porque están en conflicto con la ley, o que no tienen la capacidad y la posibilidad de mantener un hogar, ¿no? De mantener una relación de pareja y ser padres, ¿no? Y quedarse en el hogar. Y esto, pues, ¿qué es? Es simplemente reflejo de que no se ha tomado, hagan de cuenta que es como si fuera una manguera que viene de los abuelos, bisabuelos, pasa por el padre, pasa por nosotros y se la vamos a dar a los hijos. Esa manguera tiene muchas fugas, tiene muchos agujeros. Y eso es lo que queremos arreglar, es lo que queremos restaurar, esta energía viril masculina que está presente en nuestros sistemas familiares, que está presente en nuestra sociedad, pero que la hemos borrado. Esa es un poco la idea de esto de tomar al padre y de cómo presentamos al abuelo frente a los hijos. Y aparte, si me permites, Sergio Alexander, en la construcción del tótem, que es precisamente el primer paso para el sendero del hombre, para la construcción de nuestro propio sendero, el primer paso es rezar ante el tótem. Tenemos que construir nuestro tótem. Y cuando hablamos de la figura del abuelo, estamos abriendo la puerta al árbol genealógico, a los hombres, donde en esos hombres que nos precedieron, ¿sí? y que sabemos que la vida viene de muy lejos, ¿sí? Ahí en esos hombres, en ese abuelo, en ese bisabuelo, en ese tío, en ese tatarabuelo, ahí están los arquetipos de la masculinidad. ¿Sí? Ahí está el mago, ahí está el amante, ahí está el guerrero, ahí está el rey. Cada uno fue desarrollando uno, dos o tres o cuatro o más arquetipos. Entonces, me parece muy importante esto que estás diciendo, Sergio, de la figura del abuelo y cómo lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Porque nuestros hijos tendrían que tomar con orgullo, ¿sí? Con agradecimiento para su propia fortaleza y construir su tótem. Incluso en los rituales de iniciación masculina tribales de nuestras comunidades indígenas, la presencia del fuego, es decir, el fuego, la fogata, se le nombra como el abuelo y se mantiene viva siempre la fuerza y está representado en el fuego. Y ahí está, es el abuelo fuego, ¿no? Que es tan sencillo y tan elemental, pero que lo hemos perdido como sociedad. Y entonces, pues porque el abuelo fue mujeriego, parrandero, jugador, borracho, etcétera, ¿sí? Se borran del mapa y resulta que pues, nos estamos quedando, ahora sí que huérfanos, ¿no? Y estamos rompiendo
la energía que nos viene de ellos. Quería decir Sergio, esto porque... Sí, sí. sí, Alexander. ¿Por qué es importante ahora hablar de esto? Es decir, por qué ahora? ¿Por qué los hombres o los hijos que se están criando en estos momentos, en esta época, por qué ahora hablar de este tema? Híjole, la verdad, yo estoy muy, muy conmocionado y creo que por eso hemos hecho esto, porque la verdad, lo que estamos viviendo en nuestra sociedad es que hay muchísimos distractores, como decimos aquí en la lámina, que nos está alejando de nosotros mismos, que está alejando a los muchachos. Yo pienso en los jóvenes, la verdad, yo tengo todavía un hijo de 17 años y me parece que están en riesgo. Todos quienes tenemos hijos entre los 15 y los 29 años, de los que estamos aquí presentes ahorita, tomen en cuenta esta cifra que yo les dije. Tienen 4 veces más probabilidades de morir que sus hijas, mujeres. Entonces están en riesgo. ¿En riesgo por qué? Porque hay distractores que los están alejando de ellos mismos. Obviamente a nosotros también, pero ya, pues ya estamos grandes y ya como sea la hemos ido librando. Pero los jóvenes están sujetos a los distractores que tienen que ver con adicciones, con alcohol, accidentes, riñas, todo el tema de la tecnología, que es muy buena la tecnología, pero también implica un distractor, que están alejándolos de su esencia, de su ser, digamos, de su espíritu, ¿no? Y están, si no estamos presentes nosotros como hombres adultos, con una serena madurez, y estamos también con distractores, y el distractor puede ser desde el empleo, ¿no? Excesivo y abusivo, la ausencia, ¿sí? O si estamos en adicciones también, o estamos en violencia, ¿no? Hacia nuestra pareja, o estamos en otras relaciones de pareja, ¿no? Entonces, la transmisión que estamos haciendo hacia nuestros hijos es muy, muy complicada. Entonces, la llamada de esto, ¿por qué ahora? Es porque los hombres adultos, creo yo, y lo hemos compartido en nuestros programas, no estamos haciendo bien nuestra tarea. Es decir, no es que los muchachos se hayan perdido por sí solos. No, es que no hemos sabido encauzarlos, no hemos sabido guiarlos. Y ese es el objetivo de estos programas. Como adultos, encontrar nuestra esencia, nuestro ser, y permitirle a los muchachos que se alejen de esos distractores que los está alejando de sí mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es urgentísimo, urgentísimo que trabajemos como adultos, pero que trabajemos con los muchachos, con los jóvenes. Y porque papá es la puerta de salida de la casa, ¿sí? Mamá es la parte íntima, doméstica, que acaricia, que nutre, que cobija. Y papá es la puerta de salida hacia el mundo. Es más fácil que las mujeres regresen a casa. Y cuando hablo de casa, hablo de la construcción física de nuestro hogar, de nuestra casa, pero también hablo de nuestro cuerpo. Es mucho más fácil por todo el cambio, flujo hormonal de las mujeres. Hay una conexión consigo mismas. Y los hombres, una vez que salimos de casa, ¿sí? A comprarnos las cosas, los carros, los trabajos, el dinero, etcétera, etcétera, es muy difícil. Y entonces es muy fácil perdernos en estos distractores, como se menciona en esta lámina y tú lo estás mencionando, Sergio. Gracias, Marco, gracias, Sergio. ¿Por qué ahora? También porque tenemos que saber que aunque el patriarcado significa que este es un mundo construido, pensado para hombres, ¿sí? Eso es el patriarcado. Y que básicamente el que piensa y el que dirige y el que mueve el mundo es el hombre. Y este concepto de patriarcado viene de hace siglos, ¿sí? Nosotros somos víctimas de este concepto. Y ahorita en el chat hacía una pregunta: ¿qué tanto el patriarcado influye en la crianza del padre con la hija? Y tiene muchísimo que ver, ¿sí?
¿Por qué? Porque dentro del patriarcado nos enseña que el padre debe estar alejado, que el papá debe estar alejado, fuera. Y esto puede dañar seriamente la capacidad de una hija. ¿Por qué? Porque se le va a dificultar la capacidad de entregarse en relaciones futuras con hombres. Y como el padre no ha estado, y eso le pasa tanto a los hombres como a las mujeres, nos llenamos de rabia, nos llenamos de enojo. Y gracias a ese enojo es que también nace el feminismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el feminismo quiere decir, espere un momento, aquí también hay unas mujeres que sentimos y podemos y tenemos la capacidad de pensar. Eso es lo que ha pasado con el patriarcado, que está pensado para alejar al hombre, inclusive de su hogar, inclusive de su pareja, de sus hijos, porque lo que importa es el dominio, el poder, el dinero, el ego. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando nos reunimos hombres a hablar de esto del patriarcado, ¿qué ha pasado con nosotros? Que aunque tengamos dolor, tenemos que comernos ese dolor, tenemos que no llorar, pero cuando no lloramos, los hombres nos suicidamos 4 veces más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo hacen más. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque los hombres no nos tienen permitido hablar de los sentimientos. En algunos hogares la tristeza no es permitida. Y por eso es que es ahora el momento en que los hombres estemos hablando con hombres sobre esa situación y que también las mujeres que nos acompañan nos puedan ver que estamos interesados en reevaluar el concepto de patriarcado en nuestras vidas. ¿Cómo lo ven, Marco? ¿Por qué ahora? Pues nos lo decía Alex Sau, ¿no? Uno de los últimos expositores en masculinidades de los domingos, que él se daba cuenta que cada vez más hombres participamos en las juntas, en las reuniones de nuestros hijos, en comparación con hace 5 o 10 años, ¿no? Él hacía el comparativo de su hijo más chico y su hijo más grande en estas juntas de padres de familias en las escuelas, etcétera. Sin embargo, y sí lo creo y sí lo veo y creo que todos lo validamos, ¿no? Cuando estábamos ahí en esa reunión, espero que en esta también lo podamos ver así. Sin embargo, esta parte del segundo punto que nosotros tenemos para el desarrollo del taller de encontrar un buen guía, es necesario que ese buen guía sea varón, sea hombre, sea el papá, si no es el papá, bueno, pues el tío, el abuelo, etcétera, etcétera, pero preferentemente papá. Pero para que ese papá sea un buen guía, es un papá que tuvo que haber trabajado sus propias heridas. Es un papá que puede manejar una comunicación más efectiva, no violenta, no invasiva, no comparativa. ¿Sí? Es un papá que ha trabajado sus propios procesos personales, que respeta la vida, y no solamente el respeto a las mujeres, a sí mismo, su cuerpo, su trabajo personal, su propia vida, sino también la otra vida, ¿sí? A los animales, a las plantas, al planeta. Eso es un buen guía, eso es un buen hombre, eso es una persona confiable, duro, puede ser tajante, puede tener límites muy claros, pero eso es lo que se necesita. Estos hombres blandos, ¿sí? Eso no necesitamos. Estos Peter Pan que van creciendo, que tienen 50, 60 años y que andan en estas debilidades de carácter, sin juicio, ¿eh? Cada quien tiene su propio estilo de vida y muy respetable. Pero para ser un buen guía, se necesita haberse fogueado, ¿sí? Como nosotros lo estamos proponiendo en este sendero, con estas 5 etapas que hemos buscado, encontrado más que buscado, pues hemos ido encontrando, ¿no? Preparar el viaje, que es construir y rezar ante el tótem, buscar un buen guía, identificar el propósito, matar nuestros propios demonios que están ahí en nuestra sombra. Pues eso
tuvo que haberlo trabajado ese padre que está al frente de su familia, de sus hijos y de sus hijas también. Gracias, Marco. Sí, yo también siento lo mismo. Yo siento que hay muchos papás que en estos momentos están siendo más cercanos, que han querido participar más en la crianza, participar más en la educación y que también están interesados en cómo bajarle al conflicto con sus hijos, que también quiere cómo sentir que sus hijos lo admiran. Y yo siento que por eso es que estamos hablando ahora de este tema, de este programa que queremos lanzar, porque hay padres que realmente quieren hacerlo diferente, no mejor, porque ya sabemos que nuestro padre lo hizo lo mejor posible con el destino que le correspondió, pero sí lo podemos hacer diferentes y por eso siento que es ahora que aquellos padres que quieran sentirse más desde la esperanza que de la culpa, es un buen momento de andar en manada con más hombres y aprender la masculinidad madura. Sergio, me encantaría que nos dijera por qué nosotros. A mí me encanta esta historia de Sergio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Marco, Sergio y Alexander? ¿Por qué nosotros somos las personas que queremos acompañar a más hombres en este camino? Bueno, la verdad, lo primero es porque, pues porque yo soy el papá de 4 hijos varones y de dos preciosas mujeres. Y y bueno, son hijos, ahora sí que de, de diferente manera todos, pero todos requieren, ¿no? Y todos me han estado confrontando a mí como padre, ¿no? Son hijos de corazón, son 3, son hijos de acogida, son hijos adoptivos, son 3 biológicos. Y la verdad, en los 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, he visto la importancia de trabajar este tema, ¿no? Yo mismo he hecho un trabajo de reconciliación con mi padre, que lo viví de manera muy dolorosa porque murió hace ya casi 30 años y no lo pude tomar realmente. Y además, una historia con el abuelo paterno también difícil, que hasta ahora lo he podido resignificar. Y al resignificar la relación con mi padre y con mi abuelo, he podido resignificar mi vida. Y entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Y es, como yo lo decía cuando me presenté al principio, es una de mis causas que ahora yo lo podré hacer, esté donde esté, porque ya es mío esto, ya quiero replantear y resignificar la presencia del Padre en nuestras familias, en nuestras sociedades, y ofrecer a los muchachos de verdad rituales de iniciación, ritos iniciáticos, digamos, para pasar del niño al adulto, pero sin tanto riesgo, sin tanta pseudo rituales que están poniendo en peligro sus vidas y su salud física y emocional. Entonces, eso es una causa personal. O sea, ya esto está en mí, ya no depende de una chamba, de un oficio, ¿no? Eso ya está en mí y afortunadamente encontré en ustedes, Marco, en ti, Alexander, 2 excelentes cómplices, ¿no? De esta causa y que queremos transmitirla a todos quienes nos están escuchando ahorita, a las mujeres también, porque también las mujeres necesitan reconciliarse con sus figuras masculinas. Y es para bien de nuestra sociedad, de nuestras familias. Por eso sería, Alexander, por eso yo, por lo menos, por eso lo hago. Gracias, gracias, Sergio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros metidos en este tema, Marco? Porque nos la pasamos chambeando en nosotros mismos, ¿sí? Porque estamos en constante proceso de calibración personal de qué me pasa con lo que me pasa, qué me pasa con lo que vivo en mi relación de pareja, con mis hijos, con mi entorno, con mi economía, con la política, soy un ser vivo y hemos decidido tomar la vida así como se presenta, y tomar la vida es tomar el cuerpo y es tomar el entorno y comprometernos con eso, ¿no?
constantemente estamos, Alexander, digo, pues, ¿qué te puedo decir, no? Tú, mañana cumples años, felicidades. Mañana cumpleaños, Alexander, aquí para toda la comunidad. Y nos estabas contando ahorita de un ritual que hiciste, ¿no? De manera personal en este sentido, ¿no? Nos la pasamos chambeando y la neta es buscar ser más congruentes cada vez, ser más honestos con nosotros mismos y saber que tenemos sombras y la chambeamos, como todos. Por eso, ¿no? Porque buscamos la congruencia. Gracias, Marco. Sí, precisamente me gusta hacer algo que se llama la revolución solar, la carta astral, esta vez a través del tarot y siento que Mari Carmen me parece que nos acompaña hoy, excelente tarotista y quiero también recomendarla. Y precisamente de eso se trata, de echarme las cartas a través de la astrología y saber qué es lo que tengo que trabajar este año. Y precisamente me salió un tema de comunicación con mi hija menor, en donde ella me decía, son igualitos, los dos andan enredados para cómo comunicarse en sus emociones. Entonces, yo siento que cuando un hombre es capaz de desnudar y saber qué es lo que tiene que hacer y tomar el camino largo, porque el camino corto sería que cada uno haga lo que quiera y que los hijos, a mí me tocó una vida más difícil y ahí estoy. No, ese es el camino corto. El camino largo es aquel que es capaz de ver en sus hijos lo que tienen que trabajar en sí mismo. Y eso nos hemos venido dando cuenta que las mujeres que nos acompañan los domingos y que dentro de 15 días cumplimos un año en vivo por Facebook Live y por YouTube, y los hombres que hoy nos están viendo y las mujeres que por primera vez nos están viendo, pueden ir a YouTube, buscan masculinidades.mundo y ahí tienen 165 videos donde estamos hablando de masculinidades, donde nos hemos venido preparando y formando y nos hemos dado cuenta que este programa, aparte de ayudar a los hombres, también ha impactado a las mujeres que nos han venido acompañando. Y Sergio, ¿por qué nosotros y no las mujeres? No, pues es que eso sí, hay que hacer honor a la frase de Bert Hellinger, ¿no? Los hombres nos hacemos hombres con los hombres. Es decir, las mujeres, y lo hemos visto aquí en este programa, están ansiosas por ayudarnos, ¿no? Y así lo han dicho. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que se haga hombre? Híjole, y siempre decimos, pues darle permiso de que tome a su padre, de que se acerque a su padre. Los hombres, me incluyo, ¿sí? De estas generaciones que quisimos ya renegar del patriarcado y quisimos y hemos querido construir masculinidades más cercanas, más afectivas, no violentas. Nos hemos querido recargar en mujeres fuertes que vienen ya de un movimiento feminista de la década de los 70 del siglo pasado y que han venido construyendo su propia plataforma de demandas y han reivindicado sus derechos y que muchos hombres nos hemos solidarizado con ellas. Y entonces, ante la ausencia de estos padres oscurecidos o de estos abuelos que no hemos sabido tomar, hemos querido tomar la fuerza de las mujeres fuertes, de las mujeres que están reclamando ya sus derechos y que la verdad yo me atrevería a decir que cada vez son muchas más y casi que me atrevería a decir que todas las que están ahorita aquí con nosotros son ese tipo de mujeres muy valiosas, muy fuertes. Y los hombres nos hemos querido arrimar a ellas, ¿no? Para tomar fuerza y la verdad es que esto no funciona porque la energía de los hombres y la energía de las mujeres es diferente. Necesitamos la energía de los hombres. En los rituales de iniciación masculina, ¿sí? Está presente ahora sí que la manada, pero la comunidad de los hombres. Está presente un hombre sabio, un hombre ritual, digamos, ¿no? El hombre que representa la sabiduría, el conocimiento, etcétera, de la comunidad. Y son los hombres, o sea, los hombres nos hacemos hombres con los hombres
pero ahora hay que aumentarle, ¿no? Con los hombres que han encontrado esa serena madurez, esa sabiduría que desafortunadamente los adultos no hemos sabido cultivar. Y entonces los muchachos no nos ven, ¿no? Como esos sabios ancestrales, ¿no? Y las mujeres, bueno, quieren hacerlo y son muy bondadosas en eso, pero sinceramente no se puede, ¿sí? Y no se puede eso que se dice de que las mujeres son papá y mamá a la vez. Con todo respeto, no se puede, no se puede ser. Claro que pueden hacer muchísimas de las cosas que hacemos los hombres, cambiar un foco, reparar una lámpara, hacer plomería, carpintería, cambiar llantas de los carros, etcétera. Todo eso sí, pero lo que es la energía viril masculina viene de nuestro linaje masculino, que empieza por nuestro padre y continúa por nuestro abuelo, bisabuelo, etc. Gracias, Sergio. Y hay una gran amenaza, ¿no? Es decir, por la pandemia mundial, ¿qué fue lo que nos pasó a los hombres? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y algo que nos pasó, y es como nace el patriarcado, que me encantó como el maestro Jorge Llano dice, después de las épocas difíciles, de tanto hielo, en donde el hombre tuvo que sobrevivir, sobrevivieron los más valientes, los más guerreros y las más guerreras. Y ese sobrevivir, obviamente murieron los más abuelos, precisamente. Y de ahí es que viene también una desmitificación de lo ancestral. Pero también viene, y nos puede estar pasando en estos momentos con esta pandemia mundial, lo mismo que pasó siglos y siglos atrás, donde creemos que los más fuertes son los que van a sobrevivir a esta pandemia y los abuelos son los que van a morir. Y puede que muchos hijos que están naciendo, varones, no van a conocer a sus abuelos porque murieron. Y ahí la fuerza masculina puede quedar debilitada después de esta pandemia. Porque muchos niños que están naciendo no van a conocer a sus abuelos, no van a conocer lo ancestral. Y por eso nosotros, ante la ausencia del padre y ante la ausencia de los abuelos, estamos perdidos. Eso es lo que nos está pasando como hombres. Estamos perdidos. Y por eso estamos hablando de este tema. Eso que está pasando ahora, que los abuelos mueren y los más fuertes sobreviven, en este caso los jóvenes y los adultos más sanos, lo mismo pasó siglos atrás. Y fue en donde lo ancestral vino perdiendo fuerza y los rituales vinieron perdiendo fuerza y quedamos perdidos porque los abuelos eran los que tenían la sabiduría. Y eso nos puede estar pasando hoy. Marco, Sergio, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Yo creo, Alexander, que estamos en un periodo de transición histórico que somos muy afortunados, diría yo, porque somos una generación, somos varias generaciones, pues, porque estamos varios aquí presentes, pero que nos está tocando esta transición. O sea, hace menos de 100 años las mujeres en nuestro país no tenían derecho de votar, no eran consideradas ciudadanas, no tenían estatus legal, vamos a llamarle de esa manera, ¿sí? Y ahora a nosotros nos corresponde empezar a hacer estas relaciones igualitarias, ¿no? Entre mujeres y hombres, pero tenemos que también movernos nosotros como hombres, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que de repente los hombres no encontramos cuál es nuestro camino, no encontramos cuál es nuestro lugar, porque lo que vimos es de que los machistas, el patriarcado, pues ya es muy criticado, ¿no? Ya no nos dejan las mujeres de ahora comportarnos como machos
pero tampoco quieren las mujeres un hombre suave, un hombre blando, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto ahorita, Alexander, Marco y todos y todas quienes están ahorita. Estamos hablando porque los hombres de repente no encontramos nuestro lugar, no encontramos cuál es, ¿no? Porque no queremos ser machos, pero tampoco queremos ser hombres suaves o, como decimos acá en México, mandilones, ¿no? Y las mujeres no quieren un mandilón junto a ellos. Necesitan hombres de veras, hombres sabios, y cuando digo de veras no hablo de hombres violentos, impositivos, autoritarios, no. Hombres con esa sabiduría que estaba presente en nuestras comunidades ancestrales y que es lo que nos está haciendo falta. Entonces, creo que por eso estamos hablando de esto, porque estamos en transición. Hay una emergencia, digamos, del poderío de las mujeres y los hombres no estamos reaccionando a la misma velocidad y de la misma manera. Y transitamos por senderos diferentes. Ese es lo importante. Por eso es este programa Tras el Sendero del Hombre. No es el mismo camino de las mujeres que de los hombres. Tenemos que plantear nuestro propio camino, nuestras propias huellas. No podemos seguir las huellas de las mujeres. Y las mujeres sí lo tienen bien trazado. Las mujeres sí han venido sabiendo cuáles son sus rituales para conectarse con su perla perdida. Sí. Marco, algo más, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Qué nos dice del status quo? ¿Será que por el hecho de haber nacido hombres es suficiente? No, porque el machismo también es doliente. No solamente ya no lo queremos y ya no lo quieren las mujeres, lo cual está excelente. Y los hombres también no lo queremos porque es doliente, porque es sufriente, porque estamos enfadados de la violencia. Podemos ser agresivos y la agresión no es negativa. La agresión es positiva, ¿sí? La agresión nos hace crecer, es una fuerza, es un impulso. Pero una cosa es la agresión, bueno, por lo menos acá en México, ¿no? Digo, términos de lenguaje. Podemos ser agresivos, pero el tema de la violencia, pues nos alcanza a todos, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto precisamente por lo que mencionábamos hace rato, por el respeto a la vida, ¿sí? Por la sanación de nuestras propias heridas y por la no violencia, ¿no? Gracias, Marco. Sergio, ¿cuál es el problema? Si tuvieras que en estos momentos definir cuál es el problema, ¿cuál sería? Yo Estamos, creo que es que nos hemos perdido a nosotros mismos. Hemos perdido nuestro camino. Nos hemos desconectado de nosotros mismos. Hemos perdido nuestro ser. De repente no sabemos ya para dónde. Nos juntamos con las mujeres, somos muy pasalones, somos muy autoritarios, nos desvivimos en el tema de la proveeduría, de trabajar, en fin, no hallamos nuestro lugar. ¿Sí? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Por eso este nombre que le pusimos, que a mí cada vez me gusta más, es Tras el Sendero del Hombre. Es decir, ¿cuál es el camino? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y creo que ahí, como lo hemos dicho en el programa anterior que hicimos de Entre la Fuerza y el Poder, donde estuvimos cerca de 30 hombres, hay que ir en manada. O sea, el camino se camina entre los hombres en manada. Podemos ir siguiéndonos, ¿no? Nosotros mismos construyéndonos y al mismo tiempo que como adultos nos vamos formando, tenemos que jalar a nuestros hijos, ¿no? Pero el problema es, creo yo, eso, es que estamos perdidos y hay que encontrar el sendero. Y ahí está esa propuesta de las 5 fases, ¿no? Que ahorita vamos a explicar con más detalle, de por dónde podemos transitar para ser hombres. gracias, Marco. Sergio, Marco. A mí me encantó un taller que viví en la Ciudad de México con la doctora y maestra Esther Yandet, creo que aquí está presente, sobre un renacimiento sistémico, cómo la abuela
¿sí? Recoge el alma del niño que nace, ¿sí? La abuela como representante del alma familiar que recoge a este nuevo integrante de la familia. Eso es hermoso, ¿sí? Y eso es parte de lo sagrado en lo femenino, el dar la vida, ¿sí? ¿Y dónde está lo sagrado masculino? Yo creo que hay, y precisamente me encanta este programa, ¿no? Que estamos emprendiendo, porque es ir encontrando el quehacer del hombre. Y el quehacer del hombre que no puede parir una criatura en su vientre, no podemos parir. Entonces, para mí es, ¿qué nos queda a los hombres? Parir el mundo, parir empresas, parir el entorno, que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, ser guías comunitarios, ser líderes comunitarios, estar cuidando al rebaño. No solamente al rebaño de mi casa, sino de mi colonia, de mi fraccionamiento, de mi barrio, de mi comunidad. Creo que ese es el quehacer del hombre, eso es lo sagrado del hombre. Digo, le vamos a seguir estudiando, buscando y encontrando, ¿sí? Pero es en este dolor que los hombres nos hemos perdido, en este faltante que a los hombres nos provoca la ausencia del padre, ¿sí? Y obviamente a las mujeres también, ¿no? El padre es el faltante, el padre es el que se va, ¿sí? Y lo dicen desde los cuentos de hadas, es el leñador, es el soldado, es el que se va. Entonces, en este faltante que regularmente tiene que ver con el padre, ¿sí? Pues hay una necesidad y un anhelo que también a final de cuentas nos ayuda a buscar, a crecer, a aprender y a construir un entorno diferente para los nuestros, ¿no? Para nuestra comunidad, estemos donde estemos. Entonces, hay un dolor, ¿sí? Porque nuestro padre, pues obviamente fue criado, ¿sí? Educado, formado, pues muchas veces a trancazos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a dar si él no ha sanado sus propias heridas? Pues se pierde, se alcoholiza, se va por ciertos rituales que en cuanto siente ansiedad y angustia, se va al casino, se va sobre las cervezas y lo perdemos porque no haya qué hacer con lo que le pasa adentro. Entonces, los hijos, hombres y mujeres, lo puedo decir así, pues vemos a un padre que no está, vemos a un padre que no está presente, que se enajena con el fútbol y lo perdemos en la televisión, ¿sí? Que se enajena con el alcohol, bla, bla, bla. Entonces, hay un dolor en la relación de este hijo que ve al papá como un héroe, pero al rato se decanta ese héroe porque ese papá no es el papá que este niño creía que iba a tener toda la vida por X o Y razón, ¿no? Entonces, este es el sentido de este programa, ¿no? Encontrar lo sagrado masculino. Bueno, y por eso hemos venido dando la solución. En los últimos 4 domingos hemos traído a nuestro programa hombres maduros, hombres reconciliados de invitados, porque eso también es lo que queremos, como dice Sergio, andar en manada. Y también como dice Marco, pues nuestro papá lo hizo según su destino, pero no tuvo soluciones. Es decir, no pudo trabajar su avalancha de emociones, su avalancha de situaciones. En estos momentos tenemos la oportunidad que entre hombres trabajemos esa avalancha de emociones y por supuesto todas aquellas imágenes de masculinidad que nos fue heredada, ¿sí? De nuestros ancestros, que algunas, tenemos que decirlo así, están obsoletas, o esas imágenes heredadas de la cultura popular de lo que era ser hombre está obsoleto. Esa es la verdad. ¿Y por qué ha estado obsoleto? Porque las diferentes décadas ha venido cambiando lo que significa ser hombre. En algún momento lo decíamos, se vendió la idea de que la masculinidad tenía que ver con ir a la guerra, ¿cierto? Y ahí fue una década y esa década la vivieron nuestros padres con las diferentes guerras. Aquí en Colombia, pues desde el 50 venimos en guerra
en un conflicto interno, pero también el mundo ha estado en un conflicto con guerras como las del Vietnam. Entonces, cuando estamos hablando de hombres maduros, de hombres reconciliados, significa que nos tomamos la tarea para poder entender cuál fue la masculinidad que nos dieron, ¿sí? Y por qué actuamos como actuamos, por qué no somos capaces de hacer o de no hacer. Eso es lo que nos venimos a sentar los hombres maduros y reconciliados, a entender qué es lo que nos ocurre, ¿sí? ¿De dónde viene? Y aquí no se trata tampoco ni de emprender una actitud feminista, porque también quiero decir eso. Las mujeres en su amor por los hombres quieren que adoptemos las mismas leyes del feminismo. No, no. Los hombres nos hacemos con los hombres. Nosotros sabemos qué es lo que nos pasa y por eso el programa Tras el Sendero del Hombre presenta esta solución. Entonces, aquellos hombres que nos vienen acompañando a través del webinar, a través del Facebook, si quiere que los acompañemos, con mucho gusto, tenemos una manada que hemos venido desde el año pasado caminando. Esto es importante, importante saberlo. ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué los hombres cometemos errores? Porque creemos que somos superiores, ¿no? Y dice, en género. Sí. Nos hemos creído el cuento de ser de hierro, de ser fuertes, de ser de coraza, de pensar, ¿sí? Que somos superiores, en este caso a las mujeres, Alexander. Yo siempre le digo, las mujeres están recuperando el lugar que les corresponde, que les ha correspondido siempre. Y no es bluff, somos iguales, ¿sí? Entonces, toda esta historia construida, ¿sí? Desde la pluma masculina, ¿sí? Había estado dejando por debajo o a un lado algo que es hermoso y que es precioso, que es la feminidad, también en los hombres, ¿sí? Esto no está peleado con ser hombre o con ser mujer, ¿no? También los hombres tenemos una parte interna, también los hombres tenemos una feminidad, también los hombres tenemos estas emociones. Entonces, no solamente nos creemos superiores en género, sino también sobre otras especies, sobre la vida. Claro que tenemos habilidades cognitivas, podemos pensar, planear, recordar, bla, bla, algunos seres, otros seres animales también, pero eso no quiere decir que podamos avasallar y acabar con otros seres vivos, ¿no? Como lo hemos hecho por años, por siglos. Gracias. Otro error que cometemos es creer que por ser proveedores, que por estar trabajando todo el día y que no falte lo material, eso nos hace ser buen padre. Y la verdad es que no es cierto. Y ahí están esas historias, ¿no? De los niños que andan juntando dinero para pagarle al papá unas horas, ¿no? De su tiempo. ¿Sí? Y hemos caído en ese error, pues, ¿no? De considerar que por ser proveedor significa ser buen padre. Y peor tantito, a veces ser buena pareja, digamos, ¿no? De nuestras compañeras, ¿no? Entonces, y cargar la culpa, ¿no? Y de los hombres ancestrales, eso yo lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Yo vi a mi padre cargando la culpa de las acciones de su propio padre. Por lo menos yo así lo viví, ¿no? A lo mejor mis hermanos lo vivieron de manera diferente, pero cuando cargamos la culpa de lo que hicieron nuestros hombres de nuestro linaje, de nuestro sistema familiar, no encontramos bien nuestro lugar en la familia. Nos ponemos al servicio de las mujeres o nos ponemos al servicio de los hombres, de los hijos, perdón, y eso tampoco es ser buen padre. Eso no significa ser
ser, incluso ser un buen hombre, digamos. Tenemos que liberarnos también de las culpas, ¿sí? Como las mujeres, digo yo, y lo dice Joan Garriga, es un psicoterapeuta español, lo dice muy bien en un libro que se llama El buen amor en la pareja, Joan Garriga. Dice, las mujeres también están cargando con el resentimiento y el enojo del daño que sufrieron las mujeres de su sistema familiar. Entonces, esta mezcla de enojo de las mujeres y culpa de los hombres, pues no es algo que esté funcionando bien en nuestras familias, ¿no? Y se refleja en errores que cometemos los hombres como padres y como pareja, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los temas que vamos a estar revisando y que vale la pena echarnos un clavado pues para no andar perdidos, ¿no? O sea, encontrar nuestro sendero, ¿no? Sí, precisamente este fin de semana, más bien el lunes, cerca a un municipio en donde mi familia está asentada, en Colombia, en Santander. El papá, que es abuelo, termina matando a su esposa y a su amante el mismo día y termina suicidándose. Eso pasó el lunes pasado. Pues imagínense esta carga ancestral de lo que están viviendo toda esta semana, de lo que pasó con su papá, de lo que pasó con su abuelo, de lo que significa ser hombre y terminar con la vida de otras dos mujeres y terminar con su propia vida. Esos son los errores que cometemos los hombres. Pero muy probablemente este hombre lo hizo al servicio de una lealtad ancestral que nunca fue vista y que queremos que los nuevos descendientes puedan librarse de eso. Ahí es donde nosotros estamos cometiendo los errores como hombres. Y lo hemos dicho también, ¿no? El 90% de la consulta van mujeres. Los tres somos psicoterapeutas y van mujeres. Los hombres no están haciéndose cargo de su desarrollo personal o de inteligencia emocional. Y los que van, el 5% del 10, es porque la mujer le dicen o va o esto se acaba. No, mentiras. No, sí, sí, cierto. Sí lo llegan a decir. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Queríamos compartirles este tema. Marco, cuéntenos, nos gustaría que nos contara, porque realmente también queremos aquí honrar la jerarquía. Y Marco fue el que empezó propiciando la idea, Sí, Contémosle qué ha pasado con nosotros. gracias, gracias. Fíjate que se nos pasó mencionar que los hombres no proporcionamos rituales a nuestras vidas, rituales de desarrollo, de crecimiento. Aquí viene una pregunta en Zoom donde dice, como que a los hombres nos falta abrirnos entre nosotros, entre amigos, nos resulta difícil decirle a un mejor amigo me siento triste. Sí, estos espacios de intimidad que para los hombres se nos dificulta porque se presta para la homosexualidad y no, y qué va a pensar, por qué me estoy abriendo de esta manera, etcétera, etcétera. Es algo que los hombres tenemos que derribar y decir, me siento así. Bueno, Sergio, tienes un programa que se llama Acá Entre Nos, ¿no? Muy Sí, atinado el nombre. Uh-huh. Muy atinado ese nombre de Acá Entre Nos porque pues a la voz pública, pues soy un don fregón y soy el rey y soy con dinero y sin dinero. Pero ya en lo íntimo, pues te quiero decir dos, tres cosas de lo que me está pasando, ¿no? Que regularmente lo hacemos tras las cervezas, las copas, ¿no, Sergio? sí, claro. Sí, 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 es la dificultad para expresar nuestras emociones y es como decíamos ahí en la lámina anterior, el que no hay espacios de reflexión y de crecimiento para los hombres. O sea,
los espacios de hombres son las cantinas o son las oficinas, ¿no? O son los campos deportivos, la competencia. Y no hay espacios de reflexión y de crecimiento personal. Y es lo que estamos proponiendo, ¿no? En este programa. Exacto. Y uno de esos rituales de estas reuniones entre hombres, pues ha sido el programa Entre la Fuerza y el Poder. Entraron 37. 37 caballeros de jóvenes de 19 años a 60 y tantos años de edad. 64, que fui yo el más grande. Ah, sí, 64, ok. Sí. Entre la Fuerza y el Poder, estuvimos, ¿cuántas sesiones? Ya ni recuerdo, eran 5, 6. Fueron 5 talleres. 5 talleres. Y bueno, pues la verdad es que hemos ido continuando con esta comunicación y gracias porque varios de ellos están aquí presentes. Muchísimas, muchísimas gracias por la confianza. Fue el primero, Entre la Fuerza y el Poder, que los hombres no tenemos por qué estar usando la fuerza, podemos usar nuestro poder. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Y es la fuerza precisamente la que genera la violencia, pero cuando nosotros entendemos que somos capaces de decretar, de hacer del poder de la intención, de esta capacidad del ser que se manifiesta, pues entonces no necesitamos usar tanta fuerza. Bueno, 50 programas dominicales, pues qué dicha, qué gusto, qué gozo, que hemos estado durante 50 domingos, pues ya casi el año, casi 52 semanas. Ahí están los programas editados en YouTube, obviamente están en Facebook todos, ustedes se asoman a masculinidades.mundo y encuentran esos programas. Tenemos 165 videos editados, un poquito ya quitándole paja, etcétera, etcétera. Hemos ido mejorando la edición para la transmisión de esos videos. Ahí están sobre temas específicos, la relación del hombre con el dinero, la relación del hombre con el sexo, la relación del hombre con la pareja, la relación del hombre con la envidia, la gula, la avaricia y todos los pecados capitales, la relación, los hombres Peter Pan, la relación del hombre con la mamá, el arquetipo del amante, del mago, del rey, del guerrero. Bueno, ha sido, la verdad es que una dicha y es un banquete, ¿no? Lo que hemos ido haciendo. Y bueno, por los testimonios que domingo a domingo y entre semana nos llegan, ¿no? De agradecimiento, vaya, pues lo tengo que decir así y me da pena, pues, pero no sé por qué me da pena, pero agradezco los agradecimientos, agradezco los comentarios, agradezco que las personas digan que hacía falta algo así, ¿no? Y aquí mismo en este programa hay ahorita personas que también están haciendo ejercicios de transmisiones de programas de masculinidad. Gracias por estar presentes. Yo también estoy presente en los suyos. Y bueno, pues estamos en esto, ¿no? Y hemos ido trabajando duro gracias a que la pandemia nos metió en casa, pero pues la masculinidad nos hace salir de alguna manera y bueno, los medios de comunicación aquí están, ¿no? Gracias. Llevamos un buen rato y todos los días nos reunimos a mis 6 de la mañana, 8 de la Ciudad de México, a veces 9 de Colombia, ¿no? Es una chamba y aquí estamos metidos y comprometidos, ¿no? Gracias, Marco. Me gustaría que Sergio, aquellos hombres que quieran caminar en este ritual de trascender al hombre, ¿qué se pueden ellos imaginar? Es decir, bueno, listo, voy a seguir a estos hombres. ¿Qué va a pasar con ellos después del programa de Trascender al Hombre, que empieza el próximo de este sábado de noche? Pues ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Encontrar el poder, ¿no? Nuestro poder interno, nuestro significado de nuestro nombre, el animal o elemento de poder que nos nutre y que ha estado presente en nuestras comunidades autóctonas, ¿no? Tomar nuestra masculinidad, resignificar nuestra paternidad, recuperar finalmente el amor propio, ¿no? El amor hacia nosotros mismos. Acabo de recibir a un paciente que estuvo en un ritual, en un retiro, digamos, espiritual, un poco relacionado con esto que estamos
platicando y decía que lo más valioso que recuperó fue el amor propio. Yo creo que es lo que nos está faltando a los hombres también, recuperar nuestro amor hacia nosotros mismos, ¿no? Que lo hemos ido perdiendo. Y pues básicamente es encontrar nuestra esencia, reconciliarnos con nuestro ser, encontrar nuestro propósito de vida, tomar nuestros demonios internos, ¿no? O sea, es una apuesta que le estamos haciendo a que nos echemos un clavado hacia nosotros mismos y que vayamos en manada, ¿no? Como lo hemos dicho, y poder ofrecer este espacio para todos, ¿no? Preguntan por ahí cómo hacerle para reconciliarnos. Pues hay que tomar este programa, hay que echarnos los 5 talleres y creo que algo se va a mover, ¿no? Por ahí. Sí, les contaba que el martes pasado, y quiero con eso resignificar el nombre, hicimos un ritual. ¿Y por qué lo quiero anunciar? Porque Orlando Perdomo y Joana Reyes, Orlando, que ya compró el programa, fue el primero que lo compró. Llegó Daniel, que es el sobrino de Joana y de Orlando, al consultorio el martes, y después que acabamos la terapia, saca él una cadena con un cuarzo. Y en el cuarzo venía una escritura. Él me lo mostraba, pero yo no alcanzaba a ver. ¿Y qué es lo que dice? Y me empieza a decir que había escrito lo que significaba su nombre para él. Y este ritual con Daniel lo habíamos hecho años atrás. Realmente a mí se me había olvidado, pero para este muchacho le quedó para toda la vida su nombre resignificado. ¿Y por qué es importante resignificar el nombre? Porque muchas veces ese nombre que tenemos está cargado de culpa, está cargado de heridas psicoemocionales de nuestros ancestros. Y ese nombre, si lo tiene alguno de sus ancestros, muy probablemente está viviendo un destino que no es el suyo, sino el de su abuelo o bisabuelo, que se llama exactamente como usted se llama. Entonces, este muchacho había resignificado su nombre y le quedó tan grabado que inclusive me muestra años después lo que significa para él su nombre. Obviamente se va como muchacho de 20 años, como chavo de 20 años, se va a relacionar completamente diferente con la vida, porque su nombre tiene un poder. Y eso es lo que vamos a estar haciendo tras el Sendero del Hombre. Es uno de los beneficios de este programa. Y pues queremos realmente que cada uno de ustedes piense cuánto cuesta conectarse con su fuerza y su templanza, cuánto cuesta llegar a una sabiduría, una madurez. Y aquí pues tengo que reconocer a Sergio, que pues primero porque no solamente por la edad que nos lleva, sino también por todos los 20 años que lleva trabajando en esa parte de género. Y por supuesto Marco, que también es mayor que yo. Esa parte de sabiduría y serenidad, ¿cuánto cuesta llegar a eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos 3 hijos en adopción? Ese corazón lo tiene María Luisa y Sergio. ¿Cuántos de nosotros presentes? Yo creo que ninguno. Ninguno de los que está acá tiene 3 hijos en adopción como los tiene Sergio y 3 de vida. Entonces, eso hace parte de la serenidad y la madurez y es uno de los beneficios de caminar, ¿sí? ¿Cuánto pagarías por encontrar tu propósito trascendente? Las personas que nos están viendo, realmente esto hace parte de nuestro propósito y estoy casi seguro que a la edad que tenemos y lo que nos permita Dios, vamos a seguir caminando con la masculinidad porque hace parte de nuestro propósito trascendente. No es un programa ni de moda, ni porque nos lo inventamos, porque necesitamos hacer algo o porque estamos varados o estamos sin plata. No, no. Es porque realmente esto hace parte del sentido de vivir, del sentido de vivir. Entonces, los queremos invitar a aquellas personas que quieran caminar con nosotros en estos 5 sábados
Básicamente son estos. 24 de abril va a ser el primer taller, rezar ante el tótem. Y el tótem significa aquí toda la fuerza ancestral, la fuerza de la comunidad, todos los valores familiares que nos conectan con la existencia. Eso va a ser el 24 de abril. ¿Algo más ahí, Sergio, Marco? Yo, Sí. sí, el pasar de los campos atractores, ¿sí? De la culpa, la vergüenza, el deseo, el anhelo, el coraje, la rabia, la impotencia, ¿sí? El pasar de ahí realmente es invaluable. Cuando nosotros pasamos de esos campos atractores, que es posible, ¿sí? Ir ascendiendo en los campos atractores. ¿Qué son los campos atractores? Pues es entender que no obtenemos lo que deseamos, obtenemos lo que somos, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, si estoy en la victimización, pues obviamente voy a encontrar gente que me está agrediendo, que me está insultando, porque me la paso en la victimización. Si estoy en el coraje, en la rabia, pues obviamente voy a encontrar a quién agredir y con quién liarme y con quién pelearme, ¿sí? Entonces, pasar de esos campos atractores, encontrar mi propio poder personal, encontrar mi propio gozo, alegría, amor, ¿sí? Esta parte de la construcción del ego, que sí es necesario construir el ego, vivirlo, sentirlo, desarrollarlo. Después vendrá la deconstrucción del ego, pero primero hay que ser, hay que estar, hay que pisar la tierra. Sí, y decir, esta es mi esencia, esta es mi presencia y esencia, y a partir de ahí, ¿cuánto cuesta? Realmente es una búsqueda que hemos, bueno, yo en lo personal, y los conozco a Sergio Alexander, es un compromiso que hemos ido desarrollando y que realmente queremos ponerlo al servicio de, pues, de los otros hombres, ¿no? Y sobre todo de hombres que están liados, que están en conflicto con su propio papá. ¿Sí? Y hombres, obviamente, que tengan hijos varones, que tienen hijos varones, pues para la carnita, ¿no? Para que ellos, a final de cuentas, digan, es por aquí, hijo, es por aquí. Oye, pero es que mi hijo no me sigue. Tengo que seguir trabajando en mí si mi hijo no me sigue. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí como autoridad que mi hijo no me sigue? ¿Cómo estoy llegando? ¿Cómo estoy escuchando? Etcétera, etcétera. Es una chamba y la verdad me parece invaluable. Uh-huh. Segundo taller, encuentro con el espíritu guía. Aquí vamos a estar conectándonos con algo más grande que nosotros, pero que otras personas ya lo encontraron. No es lo mismo caminar en la vida sabiendo que tenemos un mapa y que ese mapa nos guía. En este caso, el espíritu del guía es aquella persona que ya pasó por eso, que ya pasó por el camino del sendero. Y para eso estamos nosotros. Y me encanta porque ahorita Sergio les va a contar que aquellos hombres que nos acompañan en este programa, pues queremos hacer un encuentro en vivo el próximo año en México. Y ya comprometimos a Sergio que nos tiene que llevar a la sierra, nos tiene que llevar a la sierra junto con Braulio. Y vamos a estar una semana, solo hombres y con los espíritus guía. Hay un tercer taller que es identificar tu propósito de vida. Es diferente la persona que ha encontrado su propósito de vida. Es un alma llena de energía, es un alma que mira a los ojos, es un alma que hace o se despierta no por inercia, sino porque realmente está identificado con algo para lo cual nació. Y los hombres que nos acompañen, pues van a identificar este propósito. Después viene un cuarto taller que se llama Librar la Gran Batalla, y es lo que hablaba Marco. El ego nos dejó varios demonios, pero el Padre oscurecido y el Padre distante también. Entonces vamos a librar la gran batalla con todos los demonios internos que nos están haciendo ruido como hombres. Y por último, resignificar el nombre. El llamarme Alexander
que agradezco a mi madre y a mi padre que me hayan puesto el nombre, pero ya no es el significado de mis padres, sino es mi propio significado. Igualmente Marco y Sergio. Entonces, aquellas personas que están interesadas con muchísimo gusto, yo siento que fueron invitados por alguno de nosotros, se pueden poner en contacto y vamos a tener este taller. Va dirigido a personas mayores de 18 años. Esto es importante porque yo sé que ya nos han preguntado más de una mamá que si adolescentes. No. ¿Por qué no? Porque el edificio y la personalidad psicoemocionalmente del adolescente no está completo. Por eso trabajamos con varones mayores de 18 años que tengan conflicto con su papá, hombres que tengan hijos varones, jóvenes adultos interesados en los procesos de iniciación masculina. Y el propósito es iniciar este proceso de iniciación masculina que nos permita matar al niño herido. Eso, cuando dijimos matar, eso más de una persona nos hizo bullying. ¿Cómo así que matar? Digan que sanar, digan que educar al niño herido. No, realmente, simbólicamente vamos a matar al niño herido, al padre herido y renacer en un estado mayor de conciencia. En eso consiste el programa. Estos son los 5 talleres. Y bueno, esa es la entrega que queríamos. Esperamos que les haya quedado. Las personas que se inscriban de aquí el domingo pues tienen un descuento. Por los 5 talleres van a pagar $130. Cada persona hace su conversión en la moneda local. Y bueno, la persona que se inscriba después del domingo, pues realmente el precio es 167. Beneficios: elaborar nuestro tótem familiar, reconocer y honrar a nuestros ancestros, identificar a nuestro gran guía, develar nuestras máscaras del ego y conectar con nuestra sabiduría interior. ¿Cuál es el propósito y nuestros valores trascendentales? Identificar las heridas infantiles para poder vencer los miedos que limitan nuestros potenciales y, por supuesto, reconciliarnos con nuestro Padre. Y más de una persona eso le crea ruido porque piensan que reconciliarse con el Padre es también amarlo. No. Reconciliarse con el Padre es estar a paz y salvo. Si lo quieren amar, genial. Pero el hecho de que esté reconciliado y que tengan la plena conciencia de que el engendramiento y el parto fue el máximo regalo en la vida de su papá y lo que él le dio después de ese parto son regalos que cualquier otro hombre hubiera podido dar, pero el engendramiento y el parto solo lo puede hacer papá y mamá. Muchas gracias. Preguntas por aquí, vamos allá para terminar, ya para cerrar. Bueno, vamos a contestarle esta pregunta a una mujer. ¿Qué pasa si también afecta la ausencia del papá en la mujer? Por supuesto que sí. La figura del padre, cuando el papá es cercano, transmite la persistencia, transmite la responsabilidad, transmite la entrega, transmite la seguridad, transmite el merecimiento, transmite el mundo, transmite la valía, transmite el ir al mundo con compromiso, transmite la fuerza. Casi nada, ¿no? Casi nada. Entonces, claro que le afecta a una mujer si tuvo un papá distante, un papá oscurecido, por supuesto también. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando acá entre nos, entre hombres, pero por supuesto a una mujer también le afecta ese tipo y, y el relacionarse. Si su gusto es de los hombres, pues con los hombres. El relacionarse con la figura de autoridad también le va a afectar tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué significa tomar al padre? Pregunta acá. Irazú. En pocas palabras,
verlo sin ningún problema, no tener ningún dolor con el papá, estar a paz y salvo con el papá. Significa que reconoce cuáles son sus valores, sus virtudes que también están en ti y que gracias que están en ti es por ese papá y los pone al servicio del mundo. Cuando una persona sabe cuáles son los valores y virtudes de su papá y de su linaje paterno y que saben que están en ti y están al servicio del mundo, está reconciliado. Entonces es cuando la persona no tiene ningún problema. Inclusive, tomar al padre, como vuelvo y lo digo, no es que lo amen, ¿no? Si lo aman sería maravilloso, pero sí es importante honrarlo, reconocerlo. Eso significa tomar al padre. Honrarlo, dice aquí, Honrarlo, sí. sí, Honrarlo, Andrea. sí. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice, no sé qué número de mandamiento. ¿Y qué significa honrar a papá y a mamá? Agradecer la vida y hacer lo mejor de la vida, ¿sí? Para el crecimiento. ¿Sí? Eso es, porque no hay papá y mamá que estén sanos, que no se sienta orgulloso de que su hijo, su hija vuele. Entonces, honrar a papá y a mamá es tomar la vida, agradecerla profundamente y pelas para la vida. Vámonos, a darle y a comerse el mundo, ¿sí? Tomar la vida y hacerlo mejor con ella. Eso es honrar a papá y a mamá. Y entonces, pues dejo de patear el pesebre. Y entonces dejo de quejarme de que papá alcohólico, mujeriego, ausente, etcétera, etcétera. Papá, hiciste lo que pudiste. De lo demás me encargo yo, ¿no? Sí, gracias, gracias. Y vámonos. Déjame comentar, Alexander, Marco, aquí José Luis y Cris, así está marcado aquí en el aula de Zoom. Nos están haciendo un comentario muy bonito de ellos mismos, pero además nos están proponiendo un lugar muy bonito en el municipio de Villa del Carbón, en el Estado de México. Yo aprovecho esto para decirles, podemos hacer muchos rituales de este tipo. Tomen estos talleres que les estamos sugiriendo, porque ahí vamos a encontrar las 5 etapas que deben de cumplir los rituales de iniciación. Y después lo podemos hacer en cualquier lado, con las escuelas, con nuestros muchachos en las secundarias, con los padres de familia, con los maestros. Vamos a desarrollar aquí en Durango una experiencia en este sentido. El próximo sábado me voy a reunir con varias personas, algunos de los que están aquí presentes, para definir estrategias de cómo trabajar estos campamentos que pueden ser muy interesantes. Y desde luego algunos que son ya muy profesionales, como el que mencionaba ahorita Alexander, que Braulio, que es un buen amigo, que va a estar con nosotros el próximo domingo en el programa de masculinidades, el matutino. Ahí van a conocer a Braulio. Él ha dirigido rituales de iniciación muy profundos, con la mística ancestral de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esto se puede hacer obviamente en la naturaleza, en el campo, en contacto con los animales, con las plantas, con las piedras, porque es donde están nuestros orígenes, que los hemos perdido. Entonces, gracias, José Luis, por ofrecernos este espacio de Villa del Carbón. Y efectivamente, pues por ahí igual nos echaremos una vuelta, ¿no? Porque yo sé que hay lugares preciosos ahí en el Estado de México. Gracias. Irazú pregunta qué es un nombre Peter Pan. Entonces, a la persona que te conectó, puede ser Sergio o Marco, le envían el enlace de YouTube, en donde tenemos el programa de qué es un hombre Peter Pan y lo puedas ver, Irazú. Gracias por la pregunta. Están preguntando el precio. El precio hasta el domingo es $130 y después del domingo $160. Marco. Sí, Art no sé cómo se pronuncia, ¿no? Me quedo en Art. Dice que la ausencia del padre tiene que ver con la sustentabilidad económica. Estaría bien que tocáramos ese tema. Sí, pues es parte de los mandatos de la masculinidad, ¿no? Es parte de lo que padecemos, ¿sí? De que tenemos que lograr y que proveer y que hacer y que crecer, etcétera. Y entonces entramos en una vorágine, en una competencia y pues nos perdemos de lo hermoso, de lo bello, de lo sagrado, de las tardes
disfrutar con nuestros hijos, nuestra pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es parte del dolor de los hombres. Sí, ¿no? Sí, y creo que lo hemos tocado, ¿no? La relación del hombre con el dinero. Por ahí hay un programa, creo que los primeros hace un año más o menos, ¿no? Sí. Nos fuimos. Feliz noche. Muchas gracias. Por favor, nos pueden conectar por WhatsApp y le enviamos el PDF con el programa. Gracias, Sergio. Gracias, Marco, y a todas las personas por su tiempo, por su presencia. Gracias. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Alexander, Marco, y a todas y todos. Nos vamos a estar viendo en el taller. Un abrazo.